¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Aaron Santillán y el día de hoy les voy a presentar a los integrantes de mi grupo. Nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy vamos a hablarles acerca de la clasificación de las fuentes del derecho. Procederemos a hablar acerca de la introducción y con esta tenemos que el derecho puede llegar a comprenderse realmente como un sistema de normas. No obstante, este es diseñado para poder llegar a regular la conducta de los miembros de la sociedad muchas veces. Inclusive de esta manera pudiendo llegar a establecer lo que realmente está permitido, prohibido o a su misma forma obligado. ¿Ya? Este sistema normativo muchas veces no surge de manera espontánea. Sin embargo, tampoco suele hacerlo de manera arbitraria, sino que más que nada es el resultado de un proceso cuanto menos histórico, social o a su misma forma cultural. Su existencia muchas veces corresponde a lo que viene siendo la necesidad de llegar a garantizar la convivencia práctica, la justicia y el orden dentro de una comunidad. Eh, Muchas veces las normas jurídicas, son estas las que llegan a conformar y a apoyar en diferentes fuentes como lo es la legislación, las costumbres, inclusive muchas veces la jurisprudencia o por último los principios generales del derecho. Esto es con respecto a la introducción. Mi nombre es Escobar Aaron Normina Valentina. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema esencial en el estudio del derecho, las fuentes formales del derecho. Estas fuentes hacen referencia a los mecanismos mediante los cuales se crean y expresan las normas jurídicas. Son reconocidas por el sistema jurídico como válidas y obligatorias, y su función principal es regular la conducta dentro de una sociedad. Existen tres tipos principales. Legislación, son las normas creadas por el Poder Legislativo como leyes, códigos y reglamentos. Es la fuente más directa y común, ya que proviene de una autoridad con facultad legal y legal para normar. Jurisprudencia. Se trata de las decisiones que emiten los tribunales al interpretar y aplicar la ley. Estas decisiones sirven como referencia o procedente para resolver casos similares en el futuro. Costumbres son prácticas sociales que al repetirse constantemente y ser aceptadas por la comunidad adquieren valor normativo dentro de un contexto determinado, incluso sin estar escritas. Estas fuentes son las bases del orden jurídico y garantizan que las normas tengan un origen claro, legítimo y reconocido por la sociedad. Gracias por su atención. Fuente material. Esta hace referencia al origen social o real del derecho. Esto quiere decir que es un conjunto de factores, hechos, circunstancias o necesidades que dan lugar a la creación de las normas jurídicas. A diferencia de las fuentes formales, que son los procedimientos mediante los cuales se expresan las normas, como es la ley o la costumbre, esta fuente material se enfoca exactamente en el contenido y las consecuencias sociales, políticas, económicas o culturales que motivan la creación de una norma. Estas fuentes materiales no solamente sino que influyen en su existencia. Por ejemplo, los cambios en la estructura económica de un país, las transformaciones sociales, los movimientos culturales o las exigencias ciudadanas que pueden generar la necesidad de la creación de una nueva ley o una reforma ya existente. Así, la fuente material del derecho refleja la realidad histórica y social de una comunidad en un momento dado. En consecuencia, la fuente material del derecho permite entender el contexto de fondo que origina las leyes y por qué el derecho evoluciona con la sociedad. Concepto de tres ejemplos importantes de las fuentes históricas del derecho, un tema fundamental para entender cómo se ha formado el sistema jurídico que hoy conocemos. Antes que todo, tenemos que conocer qué son fuentes históricas del derecho. Son todos aquellos documentos, textos, inscripciones o testimonios antiguos que nos permiten conocer cómo era el derecho en otras épocas. Aunque ya no están vigentes, son claves para entender la evolución del derecho actual. Ahora bien, veamos tres fuentes históricas concretas, cada una con un ejemplo relacionado en el Ecuador y sus aspectos importantes. Como número uno tenemos los códigos antiguos. Uno de los mejores ejemplos es el Código Hammurabi de Babilonia, aunque no es de Ecuador, inspiró a muchos códigos modernos en nuestro país.
Un caso histórico relevante es el Código Ecuatoriano de 1861, que se basó fuertemente en el Código Civil chileno, el cual a su vez fue influenciado por el Código Napoleón. Como aspecto importante nos muestra cómo se heredan normas jurídicas entre países. Como número dos tenemos las crónicas y documentos coloniales. Durante la época colonial, los cronistas españoles y los documentos de la Real Audiencia de Quito reflejan normas, costumbres y castigos aplicados en esa época. Por ejemplo, las leyes indias regulan la vida de los pueblos indígenas y colonos. Como un aspecto importante, nos revela cómo el derecho español se impuso y se mezcló con costumbres locales. Como número tres, tenemos las normas constitucionarias o indígenas. Antes de la colonización de los pueblos originarios del Ecuador, ellos ya tenían normas propias transmitidas oralmente. Un ejemplo es el derecho constitucionario de los pueblos quichuas, que aún hoy en día tienen un valor dentro del sistema de justicia indígena, reconocido por la Constitución del 2008. Como aspecto importante, nos muestran cómo los sistemas jurídicos ancestrales siguen presentes. Para concluir este tema de las fuentes históricas del derecho, nos debemos de centrar en que solo no nos cuenta del pasado, sino que nos explican por qué nuestras leyes son como son hoy en día. Entonces, debemos de saber que este tema es fundamental para cualquier estudiante de derecho. Gracias. Mi nombre es Samantha Melissa Torres Orellana. Hoy voy a exponer el cuadro comparativo de las fuentes del derecho, en el cual tenemos tres tipos principales: la fuente formal, la fuente material y la fuente histórica. Primero, la fuente formal, que abarca aquellas normas jurídicas que tienen un carácter obligatorio dentro del derecho, es decir, son las leyes y sentencias judiciales creadas mediante un proceso estructurado y oficial. Su función principal es establecer normas obligatorias que deben ser aplicadas por todos. Como por ejemplo, de estas fuentes son las leyes, los códigos legales y las costumbres, aceptadas como derecho. Su influencia es directa en la creación y aplicación de las normas jurídicas. En segundo lugar, tenemos la fuente material, que hace referencia a los principios y valores de la sociedad, ya sean sociales, políticos o económicos. Estas fuentes no crean normas, pero influyen en su contenido, como por ejemplo las costumbres sociales y los factores culturales. Su función es asegurar que el derecho refleje la realidad de la sociedad. Por eso su influencia es indirecta, ya que condiciona el contenido de las normas. Por último, la fuente histórica. Está compuesta por elementos del pasado, como documentos, costumbres antiguas y leyes romanas, que ya no están vigentes, pero que sirvieron de base para el desarrollo del derecho actual. Su función es proporcionar un contexto histórico y mostrar cómo ha evolucionado el derecho a lo largo del tiempo. Su influencia también es indirecta, ya que contribuyó a la evolución del derecho, más que su aplicación inmediata. En resumen, las tres fuentes tienen roles diferentes, pero son complementarios. Las fuentes formales crean y aplican normas, las materiales reflejan la realidad social y las históricas muestran cómo ha evolucionado el derecho. Mi nombre es Yasmín Vélez. A continuación les voy a explicar de los aspectos a comparar. En este caso, el aspecto 2, fuente material. Es importante que tengamos claro que las fuentes materiales del derecho hacen relación a los hechos y las circunstancias que hacen producir como tal el derecho, como es el acontecer social, económico, político, esto en la realidad misma. También debemos considerar los factores de significación ideal. Consiste en las ideas de carácter moral, religioso, político, económico, etcétera, que a continuación voy a detallar. En este caso tenemos el factor social. En este punto es importante que nosotros resaltemos las costumbres y las tradiciones de un pueblo que pueden llegar a influir en la creación e interpretación de una norma. Como por ejemplo tenemos en este caso el derecho de la naturaleza, el cual se encuentra establecido en la Constitución de nuestro país del 2008. También tenemos en el aspecto económico las condiciones económicas de un país, como la inflación,
puede ser la falta de oportunidades laborales o el desempleo, que puedan llegar a ser un motivo importante para ya sea la creación o la modificación de una norma, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas de una nación. Para ponerles un ejemplo, en nuestro país tenemos Mi Primer Empleo, un proyecto del Ministerio del Trabajo mediante Acuerdo Ministerial 183 del 2018. Se les brinda una oportunidad a los jóvenes para que puedan insertarse en el ámbito laboral. En este caso, también tenemos el factor político. En el factor político es importante mencionar que esto influye en los intereses que puedan existir en el ámbito político, ya sea para modificar o para crear una ley. Ahora, pasando a hablar acerca de las fuentes históricas, tenemos que realmente las fuentes históricas son documentos los cuales son muy antiguos y a su misma vez también abarcan inscripciones, escritos o a su misma vez restos históricos, los cuales incluyen disposiciones jurídicas, las cuales, aunque ya no tienen fuerza obligatoria en la actualidad, porque pues eso es algo que constantemente se va actualizando, estas tienen cierta constitución muy importante, las cuales son una fuente valiosa de referencia. Estos elementos realmente son del pasado, por ende no aplican directamente en el sistema jurídico actual, porque como les digo, es algo que constantemente va evolucionando. Sin embargo, aunque no aporten a la perspectiva jurídica, estos sí permiten llegar a analizar cómo han evolucionado los conceptos. O sea, podemos hacer una especie de un antes y un después gracias a estos mismos. Son importantes no porque lleguen a causar algún tipo de impresión o que lleguen a causar algún tipo de acto en las leyes jurisprudenciales actuales. Sin embargo, este de aquí, pues bueno, es necesario para poder tener constancia de qué tanto ha ido mejorando a lo largo del tiempo lo que viene siendo la historia de los hechos históricos, etcétera. Ya, estos sirven como inspiración o muchas veces un fundamento teórico para que de esta forma puedan surgir creaciones de nuevas leyes. ¿Ya? Son, por tanto, son esenciales al momento de la creación de nuevas leyes y de echar una vista atrás para saber cómo eran las cosas antes en el ámbito jurisprudencial. Por eso, precisamente, su nombre son fuentes históricas, ¿ya? Porque sirven para poder conocer un poquito la historia de nuestro pasado con respecto a las leyes y a las normas, poder crear nuevas leyes en base a eso, porque fue algo que funcionó y a lo largo del tiempo se fue actualizando. Conclusión de todo este asunto, ¿no? Del tema que estamos tratando, podemos llegar a decir que pues la evaluación de cómo se clasifican las fuentes de derecho ha hecho posible reconocer los mecanismos principales que dan lugar, expresar y sobre todo aplicar, ¿no? El sistema legal en lo que son las sociedades. Entre los descubiertos más significativos se encuentra la distinción entre fuentes formales, que incluyen la ley, la costumbre, lo que es la jurisprudencia, eh, fuentes materiales que se refieren a factores sociales, económicos, culturales, que influyen en las normas y fuentes históricas. Es decir, pues ayudan a entender cómo ha evolucionado el derecho a lo largo del tiempo. El análisis también facilitó lo que es la comprensión de que el rango de las fuentes cambia según el sistema jurídico, lo que caracteriza la importancia de estudiar el derecho de manera cooperativa para evitar perspectivas absolutas o limitadas. Una pequeña reflexión final, pues podemos decir que la relevancia del análisis comparativo se encuentra en su habilidad para poder profundizar en la comprensión, ¿no? de los fenómenos legales, en sí resaltando las similitudes en la estructura como las características únicas de lo que es cada sistema. Pues básicamente este método no solo mejora la educación legal, sino que también promueve una perspectiva crítica y global del derecho, que es esencial en un mundo cada vez más conectado, entender cómo se crean y utilizan las fuentes del derecho. Muchas gracias, espero les haya gustado la exposición.